La alabanza en los salmos no ignora el dolor que el ser humano pueda vivir, pero el libro de Salmos proclama que aún en el caos Dios reina, Dios juzga y lo hace con justicia. Y por esta razón merece ser exaltado por encima de todos los pueblos y naciones. Soy el pastor José Herreño y te invito a que juntos repasemos la lección 9 en esta oportunidad con el título Salmos, segunda parte. Quiero que pidamos dirección de Dios al orar. Acompáñame. Querido Padre, gracias te damos por esta oportunidad de continuar el estudio de esta lección de este trimestre. Al continuar en este estudio, Señor, pedimos tu bendición, tu dirección y que nos ayude, Señor, a comprender el mensaje y que con poder, a través de tu Santo Espíritu, hables a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer nuestra cita bíblica en el Salmo 67, versículo 3 y 4. Dios, alábente los pueblos, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones porque juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. El libro de los Salmos no esconde el caos. Más bien, la Biblia muestra cómo lo enfrenta con fe. Y en medio de terremotos, de mares embravecidos, de visiones apocalípticas que nos muestra la palabra de Dios, Dios es nuestro refugio y el libro de los Salmos es ese refugio que el ser humano puede encontrar constantemente. El Señor no elimina el conflicto, pero sí nos muestra cómo podemos ser sostenidos a través de sus promesas y de su presencia en medio de lo que se viene y de lo que ha sucedido. Un día el Señor terminará finalmente con todos los problemas de este mundo. Pero en este momento Dios nos da fortaleza a través del libro de Salmos. La justicia de Dios no destruye de manera arbitraria. Más bien el Señor espera purificar y restaurar lo que el pecado ha distorsionado. Pero eso lo hará a su debido tiempo. Los pueblos son llamados no al temor, sino a la adoración del Rey universal. Por eso cuando vamos al libro de los Salmos encontramos esta joya tan especial y este llamado tan importante para entender que aunque el juicio parezca tardar, Dios no actúa por impulso. Dios está permitiendo que su misericordia se desarrolle en este momento. Y su tiempo es perfecto. Su juicio redentor busca que el ser humano se arrepienta. En medio de un mundo convulsionado, también veremos cómo el libro de Apocalipsis coinciden junto con los salmos en entender y hacernos ver que el Señor juzga, pero también el Señor quiere salvar a la humanidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar en medio de este conflicto, debemos buscar sabiamente elegir y decidir solamente por Dios. En la lección del domingo, un auxilio muy presente en el tiempo de angustia. En esta lección recordaremos que cuando todo parece desmoronarse, el ser humano encuentra en Dios un refugio inexpugnable. Esta lección nos lleva al corazón del Salmo 46, donde en medio del caos brilla una promesa eterna. Dios no abandona a su pueblo. Leamos lo que dice el libro de Salmos. Al músico principal de los hijos de Coré, sobre Alamot, cántico. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y echen espuma y se estremezcan los montes por su braveza. El Salmo inicia con una declaración que atraviesa los siglos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y no se trata de una ayuda ocasional o esporádica, sino de una presencia permanente en medio del caos. Y el lenguaje que utiliza el Salmo, aunque parezca poético, también es profético, porque apunta al desmoronamiento del todo, de todas las cosas que van a pasar en este mundo, de cómo los seres humanos consideran que lo estable es seguro, pero realmente al final todo estará siendo destruido. Este cuadro escatológico que nos muestra el libro de Salmos recuerda los eventos apocalípticos que están en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 14, cuando el cielo dice que se enrolla y los montes se mueven en su lugar. Y en esta escena la inestabilidad es total. El creyente, hermanos, podemos estar firmes no porque el mundo sea seguro, no porque haya promesas de seres humanos, sino porque nuestra seguridad está anclada en un Dios inmutable. Y este auxilio en las tribulaciones es la oportunidad de mantener nuestra fe activa en que tenemos un Dios que todavía permanece cumpliendo. Y en el tiempo de angustia, en el tiempo de prueba, el pueblo de Dios tendrá que aprender a confiar cuando los recursos humanos se acaben, cuando no haya escape visible, cuando todo quede simplemente a una decisión, creer en Dios o alejarse de Él. Pero creer en Dios será suficiente
para mantenernos fieles y firmes en los caminos del Señor. El Salmo 46, versículo 4 y 5 sigue diciendo: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será movida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Aquí se ve que el versículo 4 introduce un contraste que es radical. En medio del estruendo de los mares, del temblor de los montes, hay un río apacible que alegra la ciudad de Dios. Este río simboliza la presencia de Dios y su espíritu, como lo dice en Ezequiel 47, Apocalipsis 22, que la ciudad de Dios representa a Jerusalén, que es el centro del culto y también el pueblo de Dios en su momento. El santuario, que podemos ver que es la morada del Altísimo, la morada de Dios, no es solo un lugar físico, sino también es una realidad espiritual. Dios mora entre su pueblo y Dios está al alcance de todos aquellos que le pidamos el oportuno socorro. Esta imagen nos remite inmediatamente a un contexto, al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 22, donde se representa a los fieles como acercándose a la Jerusalén celestial. Es decir, cuando vivamos en la tierra nueva, nuestro espíritu estará conectado con el cielo. Y aquí el salmista lo que está diciendo es que había una presencia divina que garantiza estabilidad. Dios está en medio de ella, o Dios estará en medio de su pueblo y no va a ser conmovido. Esta estabilidad de lo que Dios espera proyectar en la tierra nueva, en la oportunidad que estemos con Él, es una relación espiritual profunda y directa. Aunque todo afuera se derrumbe, podemos, hermanos, creer que así como pasará en la tierra nueva, también hoy día Dios quiere que tú te mantengas anclado, cimentado en Cristo. El alma que confía en Dios permanece firme. El ser humano, el cristiano que permanece firme, es porque ha estado unido al Señor Jesús. No podemos tener certeza, seguridad, confianza si no lo estamos haciendo direccionados hacia donde el Señor Jesús nos manda a que vayamos. El Salmo 46, versículos 6 al 9 sigue diciendo: las naciones se conmocionan, se tambalean los reinos. Él emite su voz y se derrite la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los hechos del Señor, quien ha causado desolaciones en la tierra. Hasta los confines de la tierra hace cesar las guerras, quiebra el arco, rompe la lanza y quema los carros en el fuego. Bueno, ya en estos versículos la escena cambia de lo espiritual a lo geopolítico. Se ve como las naciones se conmueven, los reinos tambalean, pero Dios alza su voz y la tierra se derrite. Aquí vemos a Jehová como el comandante de las fuerzas celestiales, el Señor de los ejércitos. Y esta expresión en hebreo es Yahvé Sebaot. Y esta palabra refleja el Señor de los ejércitos. Y refleja autoridad suprema, no solo sobre alguna nación, sino sobre todo el conflicto cósmico que existe. Esta guerra no se define por el poder humano, sino por la voluntad del Dios o el Yahvé Sebaot, como el Jehová de los ejércitos. Luego dice la Biblia, o el texto que acabamos de leer, dice que vengan y vean las obras del Señor. El Señor hace cesar las guerras, quiebra el arco, rompe la lanza. Y en otras palabras, Dios no solo pelea batallas, sino que pone fin a todas esas batallas. Esto nos lleva a un escenario muy importante que aparece en Apocalipsis capítulo 20. Allí se habla del milenio y el juicio final. Toda violencia cesará cuando Cristo reine con justicia. Cuando el Señor venga a la tierra, se acabarán los males, los problemas. Y allí en ese milenio tendremos la oportunidad de revisar los santos juicios de Dios. Pero mira, el Salmo 46 sigue diciendo: estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Exaltado he de ser entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En medio del ruido, del miedo, del colapso del sistema mundial, se nos invita al silencio reverente, al descanso en la soberanía del Dios Todopoderoso. Y este es un mensaje particularmente importante para este tiempo final, cuando sabemos que la política, lo moral, lo espiritual y todos los aspectos que conllevan a la vida se están desmoronando. ¿Y qué hará el cristiano? Mientras el mundo está en convulsión, el pueblo de Dios no puede ser tentado a actuar por impulso, debe pelear con las armas de Dios, no con medios humanos. Pero la verdadera victoria que puede alcanzar el cristiano es reconocer quién es Dios y esperar en Él. Mira, esta guerra espiritual no es para que tú la pelees, es para esperar en Dios, reconocer la soberanía de Dios y Dios peleará. No necesitamos pelear nosotros con nadie, simplemente debemos dejar que Dios sea el que se encargue de esto. Me llama mucho la atención cuando hablamos de los mártires, cómo estos hombres murieron por causa de la verdad. No hicieron nada para defenderse y murieron con toda certeza de que estaban siguiendo al Dios Todopoderoso. Y no hicieron nada, Dios tampoco hizo nada. Pero Dios tendrá
una guerra que enfrentar con aquellos que han hecho mal. Dios obrará justicia. Dios juzgará a aquellos que obraron mal. Ahora, la palabra hebrea que se traduce allí como, bueno, confíen en mí, pero ahora dice el texto, quietos, esténse quietos. Esto también puede entenderse como no tanto quieto, sino más bien rendido o dejar de luchar. No se trata solo de estar inmóviles, sino de soltar el control y dejar que Dios tome el timón de nuestra vida. Esta actitud de reconocer, de estar quieto, de rendirse, de dejar todo en las manos de Dios, refleja una fe madura. Como seres humanos estamos buscando constantemente tratar de solucionar las cosas por nuestro medio y nos damos cuenta que no es así. Nos frustramos, nos cansamos. Pero cuando nosotros entendemos que el descansar a los pies del Señor, allí se reflejan las promesas de Dios. Y en medio del conflicto final, este es el sello de un remanente que se permanece fiel a Dios. Aquel que descansa en Dios, aquel que deja de luchar por sus propias fuerzas, aquel que decide estar quieto y dejar que Dios sea el que reine y dirija las cosas. ¿Sabes? Es importante que en medio de todo lo que estamos viviendo en este mundo, podamos aprender estas dos cosas. Confiar en Dios, reconocer a Dios, adorar a Dios y a quedarnos quietos. A que Él sea quien haga todo lo que tenga que hacer. Que en Él está la justicia, en Él está el juicio. Dios obrará de acuerdo a su voluntad y lo hará usando bendición para aquel que obedeció y justicia, juicio y castigo para aquel que no quiso. ¿En cuál parte vas a estar? Mi recomendación es aprendamos a lo que dice el Salmo en los versículos 10 y 11, a estar quietos y a confiar en que el Todopoderoso es el que nos sostiene y que en medio de la angustia, en medio del caos, el Señor es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La lección del lunes, esperanza en medio de la confusión. En medio del caos global y el colapso de los sistemas humanos que vivimos ahora y que después se pondrá peor, la palabra de Dios ofrece una esperanza firme. Especialmente en el libro de Jeremías y Daniel revelan un destino oscuro para este mundo, pero también la certeza de la gloriosa venida del reino eterno inconmovible del Señor. Veamos algunos apartes de lo que dice la Biblia en Jeremías, capítulo 4, versículo 23 al 26. Miré la tierra y he aquí que estaba desordenada y vacía, y los cielos, y no había en ella luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran desoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Esta escena tiene algunas cosas que se parecen en algunos momentos que quiero que analicemos. Aquí el profeta Jeremías describe una escena de desolación que recuerda el estado de la tierra antes de la creación, que estaba desordenada y vacía, que estaba sin luz, estaba sin vida humana, sin vida animal. Pero aquí se hace una descripción de los montes que tiemblan, las aves que huyen, los campos que están convertidos en desierto y las ciudades que están asoladas. Obviamente esto no hace tanto una referencia del Génesis, porque en ese tiempo no había nada de esto. Es más bien una referencia a algo que pasará después. Es como si el juicio de Dios devolviera al planeta a un estado del caos similar al anterior a Génesis capítulo 1, versículo 2. Y podemos ver que ese será el estado de la tierra en el momento del milenio. Allí se verá como todas las ciudades, no habrá aves, no habrá seres humanos, todo será desolación. Este pasaje anticipa lo que Apocalipsis 20 describe como la caída también de Babilonia, como la devastación que precede el establecimiento del reino de Dios. El ardor de la ira divina no es un acto que Dios quiere ejecutar por su propio deseo, sino es la reacción justa de un Dios que ha sido demasiado paciente, pero ha sido despreciado durante todos los siglos por las naciones y por el ser humano. Jeremías aquí no describe para sembrar temor, no describe esta escena para llenarnos de miedo, sino para despertar nuestra conciencia, para llevarnos a entender que Dios está mostrándole a su pueblo el resultado inevitable de una vida desconectada de su voluntad. Por eso se ve allí confusión, destrucción y la oscuridad, que son las consecuencias de un rechazo persistente a la luz divina. No queremos vivir esa experiencia. Pero este mensaje tiene una vigencia impactante en nuestros días, porque el mundo moderno, con todo su avance tecnológico, se encuentra moral y espiritualmente al borde del colapso. El juicio anunciado es inminente, pero también lo es la redención para los que confían en el Altísimo. Y es ahí donde vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 2 en adelante. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo miraba hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada de la tierra, y se puso enhiesta sobre los pies como hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso de un lado y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne.
Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía también 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y aquí que en este cuerno había ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El capítulo 7 de Daniel presenta una visión un poco dramática, un poco compleja de entender. Y es que allí se presentan 4 bestias. 4 bestias que emergen de un mar agitado por los vientos, que simbolizan el surgimiento de imperios mundiales bajo el tumulto de guerras y rebeliones, como el ser humano lo ha sabido vivir. Cada bestia representa a un reino. El mismo libro de Daniel no lo aclara. Y el cuadro que se pinta no es nada alentador, porque desde Babilonia, que es el león con alas, pasando por Medopersia, que es el oso, y después Grecia, que es el leopardo con alas, hasta Roma, que es la bestia terrible y espantosa, vemos una cadena de sistemas que han dominado, pero que siempre que han dominado han oprimido y perseguido, especialmente al pueblo de Dios. Esta visión refleja la historia de la humanidad desde una perspectiva divina. Lo que para los libros de historia son avances o glorias imperiales, para Dios son bestias depredadoras que destacan y desgarran la dignidad humana. Especialmente la cuarta bestia, que representa el poder romano para este tiempo final. Y cómo ese imperio se ha prolongado de una manera ahora eclesiástica y se describe como brutal, como destructiva, como blasfemia. Y el cuerno pequeño que surge allí de esa cuarta bestia, pues esta bestia representa un poder religioso político que habla contra Dios, oprime a los santos y busca alterar la ley y la palabra de Dios. Este relato, hermanos, es un poco sombrío y podría producir desesperanza si no fuera porque el texto señala que estas potencias tienen un tiempo limitado. Lo que Daniel ve no es una historia sin control, sino una sucesión de acontecimientos que durante toda la historia se han dado y que han sido permitidos por Dios, pero que van a tener una culminación en el juicio divino. Veamos lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 9 al 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones asistían delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces miré a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destruido y entregado para ser quemado en el fuego. A las otras bestias les había sido quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En medio del caos, como hemos mencionado, de los imperios terrenales y de cómo esta ilustración que se compara con lo que también dice Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, pues tienen esa relación de lo que pasaría con estos reinos. Daniel contempla ahora tronos puestos allá en el cielo y un anciano de días, que es el símbolo del eterno Dios, sentado en el juicio. Se abren los libros, indicando la transparencia de cómo Dios es legal y cómo revisa las acciones humanas si están registradas a través de los libros. La justicia de Dios se inmiscuye en acción, no de manera arbitraria, sino conforme al registro fiel que ha estado allí en los libros, y ahora Dios empieza a ejecutar juicio. Y aquí es algo muy, pero muy importante, porque este juicio tiene 2 aspectos fundamentales: vindicar a los santos perseguidos por las bestias, especialmente por el cuerno pequeño, y segundo, establecer de manera definitiva el reino del Hijo del Hombre. Y qué importante estas 2 cosas, porque cuando Dios interviene, cuando Dios sale del silencio, sale para hacer algo poderoso, para restablecer lo que está dañado. Quizás Dios ha sido paciente con el ser humano y ha permitido que mucha maldad haya pasado. Más de 2300 años, hasta 1844, donde muchas cosas sucedieron, donde muchos momentos de la historia fueron dados, donde se creería que avance, pero realmente hubo degradación de la fe, de la moral, de lo espiritual, y parece que Dios se quedó callado.
Pero Dios tiene que salir en escena y por eso desde el libro de Daniel, desde el capítulo 7, nos recuerda que el Hijo del Hombre aparecerá. Este personaje que se presenta viniendo en las nubes de los cielos es el Mesías, es Cristo. Y a él se le entrega el dominio, la gloria y un reino eterno. Este acto es el mismo que simboliza lo que dice en Daniel capítulo 2, la roca que vino a destruir de raíz a los gobiernos humanos establecidos o recordados por la estatua que Nabucodonosor vio en el sueño. Esto es el punto culminante de este conflicto cósmico, cuando Cristo venga por su pueblo. Y ahora el juicio no es solamente una amenaza, es para nosotros una garantía de que somos llamados a entregar nuestra vida ahora, porque Dios es justo y pronto volverá a la tierra. Y mientras los sistemas humanos se derrumban, el pueblo de Dios debe mantenerse en justicia, debe mantenerse entendiendo que hay una herencia, un reino que reclamar. Y en este tribunal celestial que se ve allí en Daniel, los oprimidos reciben recompensa, los poderes opresores son finalmente destruidos y eliminados. Y aparece la esperanza de todo cristiano, que no descansa en un cambio político, en una mejora social o en algo que el ser humano pueda hacer. Es más bien la intervención directa del cielo. La profecía de Daniel nos ayuda a ver que aunque el mundo está fuera de control, Dios tiene el control absoluto de la historia. Y en medio del caos político, la violencia global y la corrupción que el mundo tiene, pues Dios aún todavía permanece. Y Daniel 7 revela que los acontecimientos no son accidentales, sino que están dentro del plan redentor y se dio desde mucho tiempo atrás. Las bestias que se ven allí, que surgen con poder, todas caen. El cuerno pequeño que parece prosperar también caerá y está por tiempo limitado. Pero en el centro de todo esto aparece el juicio divino. El anciano de días no ignora el sufrimiento de los fieles. Él interviene, establece justicia y entrega el reino al Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo. Y a través de él, a su pueblo. Y nos hace vencedores. Además del juicio, hermanos queridos, no debe asustarnos el hecho de pensar en que el Señor va a destruir todo esto. Deberíamos llenarnos de gozo, de alegría, porque los fieles tenemos una esperanza bendita. Cuando Dios pondrá todo en su lugar, la historia de injusticias va a terminar. La cruz que parecía una derrota será reivindicada. El pueblo de Dios, oprimido por los siglos, será glorificado. Por eso, aún si el mundo se sacude, podemos mantenernos firmes, sabiendo que lo mejor está por venir. Confía que nada está por azar. Dios ya tenía todo esto predicho, avisado, nos lo dijo a través de su palabra. Por eso es lo importante conocer las profecías, porque a través de ellas conocemos y entendemos que hay un propósito. Y el propósito es llevarnos el Señor al reino de los cielos. Pero antes de eso van a pasar muchas cosas. Y de esas tenemos que estar enterados. Y saber, conocer. Y más que conocer y entender, es vivir al lado del Señor. Porque de nada nos servirá conocer profecía, conocer de todos los temas bíblicos si al final mi corazón no le pertenece a Cristo. Hoy es tiempo, es necesario que entreguemos cada vez más nuestro corazón al Señor. La lección del martes, bajo sus pies. La esperanza cristiana no está anclada en el presente caído, sino en el glorioso futuro que Dios ha prometido. La Escritura nos asegura que los redimidos poseerán la tierra y el trono del glorioso Redentor será establecido en justicia para siempre. Por eso vamos a leer el Salmo 47, versículo 1 al 4. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones bajo nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. El Salmo 47 comienza con un llamado interesante, un llamado universal a todos los pueblos, a batir las manos y aclamar a Dios con voz de júbilo. En tiempos bíblicos, batir las manos era símbolo de aclamación, era señal de homenaje al que vencía. Y el salmista no limita este júbilo a Israel, sino que lo convoca a todas las naciones, que anticipan la restauración del universo, donde Dios hará que a través de Cristo todo vuelva a la normalidad. Y por eso se muestra que se debe batir las manos. Y es una forma de ilustrar de manera simbólica el gozo, la alegría que no nace de una emoción momentánea, sino de la certeza del gobierno poderoso de Dios. En un mundo donde está siendo aparentemente dominado por la injusticia, por el dolor, por la maldad, el hecho de saber que Dios está al gobierno de todo es una verdad que levanta la mirada del creyente hacia un futuro glorioso donde el dominio del Salvador se hará posible. Pero debemos mantener nuestra fe y esperanza en el Señor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 en adelante dice: por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Zacarías 14:4. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Bueno, aquí hay dos textos. El primero, 1 Tesalonicenses 4, muestra que Cristo, el Señor Jesús, cuando venga no pisará la tierra. Él aparece en las nubes y se llevará o arrebatará a todos aquellos que resucitaron, los que estaban muertos resucitaron en Cristo. Y aquellos que permanecieron hasta el día de su venida, pues entonces allí seremos levantados y llevados a donde está el Señor. Esta es la segunda venida del Señor. Y en Zacarías 14:4 se muestra cómo después del milenio desciende el Señor con los santos. Primero en Tesalonicenses dice que se los llevará, pero en Zacarías se habla de que después descenderá con los santos. Sus pies tampoco tocarán la tierra. Y se establece allí también el juicio final. Ambos textos subrayan la soberanía del Señor. Uno lo muestra como el rey que viene por su pueblo y el otro como el soberano que establece su trono en la tierra purificada. Se ve la victoria de Cristo en la tierra. Y es una victoria no por un momento, no por un tiempo, será absoluta, será completa. Primero se muestra al Señor que redime, que restaura. Primero recoge y luego gobierna. Primero restaura, lleva a su pueblo y después establece su gobierno, su nuevo gobierno. En el ciclo completo de la redención, Dios hará todo esto. Estos pasajes nos enseñan que la historia no terminará en una tumba, sino en una ciudad gloriosa que descenderá del cielo, donde el Cordero reinará con justicia. Y este conocimiento nos impulsa a vivir con esperanza, a perseverar en la fe y a preparar nuestras vidas para estar con el Señor. El conflicto de los siglos nos habla acerca de esto. Dice, Cristo desciende sobre el monte de los olivos, de donde ascendió después de su resurrección y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. La nueva Jerusalén, que desciende del cielo con deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla. Y Cristo con su pueblo y los ángeles entra en la santa ciudad. Qué lindo esto, qué linda esta forma de describirse esto que dice Ellen White sobre el Señor. El acto del Señor de poner los pies sobre el monte de los olivos tiene una gran carga simbólica, porque en la antigüedad poner el pie sobre un terreno significaba tomar posesión. Así el Señor está buscando regresar a la tierra y no solo viene a reconciliarnos, sino también a reclamar la creación entera para Él. Y por eso se da allí un establecimiento del nuevo reino y el gobierno de Dios. Su regreso no es solo un acto de misericordia hacia su pueblo, sino también es ese acto de justicia final sobre el mal, que apartará todo lo malo. Con fuego y azufre quedará destruido todo el pecado y la maldad. Y esta oportunidad en que el Señor aparte, venga y establezca su reino, es la reclamación total de la soberanía que ya es suya por derecho divino. Y por esa razón tenemos que vivir confiados de que la muerte no es el final, es un hasta pronto. Porque cuando Cristo venga, los que murieron en Cristo se levantarán. Y si hemos tenido la oportunidad de estar y permanecer hasta el día de la venida del Señor, pues allí juntos iremos al cielo. Y después el Señor nos traerá a este mundo. Después de 1000 años, la tierra será restablecida. Después de la destrucción, entonces Dios establecerá su gobierno, su reino. Y allí estaremos para siempre con el Señor. Esa es una invitación maravillosa, alentadora y esperanzadora en que el Señor tiene todo bajo su control. La lección del miércoles, vino y sangre. Esta lección nos va a hablar que en medio de una sociedad que se exalta a sí misma, que se olvida de la dependencia del Señor, el juicio de Dios sirve como un recordatorio solemne de que todo poder conlleva una rendición de cuentas ante el Señor. En la Biblia las copas simbolizan tanto la condena de los malvados como también la salvación de los justos. Y aquí se ve cómo se establece también un pacto con sangre, un pacto eterno que Dios hace con el ser humano. Veamos lo que dice el Salmo 75. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no alcéis la frente. No levantéis en alto vuestra frente. No habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura,
y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré, cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. En el contexto del caos, donde la tierra y sus moradores se arruinaban, Dios afirma que Él sostiene las columnas. Este lenguaje poético presenta al Altísimo como el fundamento del orden moral y el orden cósmico. El juicio divino no es una amenaza, no es algo donde Dios está obrando de manera absoluta, sino que está mostrando la rebelión del ser humano. El versículo 2 declara que yo juzgaré rectamente. Y esto es una buena nueva para los fieles, porque el juicio no trae condenación para los justos, trae la reivindicación para los justos. Y es la defensa para cada uno de nosotros los que buscamos servir a Dios. Dios defenderá al inocente, restaurará al que obedeció. Y en un tiempo donde la verdad parece caer abatida en las plazas, en los gobiernos, en los juicios humanos, Dios nos recuerda que la historia no termina en manos del ser humano. Dios está al control. Ahora, si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9 al 12, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Sabes, hermano querido? En Apocalipsis, esta copa se convierte en el vino de la ira de Dios, sin mezcla. Es decir, este vino de la ira de Dios, sin misericordia, sin oportunidad de ayudar, es el destino final de quienes decidieron adorar a la bestia y recibieron su marca. El mensaje es claro, si el hombre bebe del placer del pecado, ahora beberá después del juicio divino. Pero el énfasis no es solo en el castigo. El vino amargo también expresa la tristeza del cielo por una humanidad que rehusó el perdón ofrecido a través del precio de la sangre de Cristo. El juicio no solo corrige la injusticia del pasado, sino que revela que hay una verdad, que solo los humildes y los fieles prevalecen delante de Dios. Pero el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, también describe a los fieles que soportan en medio de esa crisis final. En medio de todo este tiempo final de prueba como pueblo de Dios en este tiempo, se nos mantiene unas características. Los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen la fe de Jesús. Son estas personas los que no han bebido y han salido del pacto del cáliz del pecado o del vino que ha ofrecido Babilonia. Porque ahora han sido sellados con la gracia. El hecho de guardar los mandamientos de Dios, de mantenernos en la fe en Jesús, pues es un contraste que se hace. Porque primero se menciona a los que han bebido y han consumido del cáliz, del pecado, de las idolatrías, de las doctrinas equivocadas, con un contraste con aquellos que han sido fieles. Aquellos que han permanecido en la palabra de Dios y que han decidido mantenerse en los mandamientos, en la obediencia, en la fe. Y están los adoradores de la bestia que eligieron otro Dios, otro evangelio, pero también el juicio que separa estos caminos con aquellos que deciden ser fieles a Dios, con aquellos que han adorado al Señor, que han guardado su palabra y que han mantenido la verdad siempre delante de sus vidas. Mateo 26, 26 al 29 dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí ahora se le da otro enfoque, otra dimensión a lo que es el cáliz o el vaso o la copa con ahora un elemento diferente. Porque Cristo en la última cena nos presenta otro cáliz, uno que contiene el fruto de la vid, que es símbolo de la sangre del Señor Jesús, que fue derramada para redimir a la humanidad. Este vino contrasta dramáticamente con el de Apocalipsis, porque no es para juicio, sino para reconciliación, es para salvación, es para volver a Dios. Y el Señor Jesús da a beber a sus discípulos y les dice, esto es mi sangre, este es mi sangre, con el cual hago un nuevo pacto. Y esta sangre, este pacto, fue derramado para muchos, para remisión de los pecados, es lo que dice el Señor. Es decir, que la sangre de Cristo inaugura una nueva era,
Pero esta copa no se comparte eternamente. Es decir, el Señor Jesús declara que no volverá a beber de ella, de esta copa, del vino, del jugo de la vid, hasta el día que estemos en el reino. Y esto anticipa, hermanos queridos, una imagen gloriosa en las cenas de las bodas del Cordero, cuando el Señor nos lleve a disfrutar y a estar con el Señor por siempre. Y tendremos esa oportunidad de beber una copa, la copa del jugo de la vid. ¿A qué sabrá? Debe ser algo delicioso. Pero el Señor nos ha prometido hacer una cena más. Y esa cena será dirigida, liderada por el Señor Jesús. Pregunto, ¿quieres estar allí? Porque si es así, hay dos copas. La copa del juicio, la copa de Babilonia, el cáliz donde tiene sangre, sangre de inocentes, mentiras y cosas que se han impuesto por gobiernos, por el Imperio Romano, por todo lo que el ser humano ha representado a través de esta Babilonia, trayendo maldad y decisiones equivocadas con Dios. Y tenemos de otra parte el cáliz o la copa de la sangre de Cristo, esa sangre que fue vertida para el perdón de nuestros pecados. ¿Cuál de las dos quieres participar? ¿En la que tenemos la esperanza de en la eternidad disfrutar con el Señor Jesús? ¿O de aquella que nos lleva al juicio y a la condenación eterna? Esa decisión la debes tomar tú. La lección del jueves, para que se conozca tu salvación. En esta lección recordaremos que el Salmo 67 es una oración, y es una oración misionera, que une la misericordia con la misión mundial. Y al igual, revisaremos en esta lección el mensaje triple de Apocalipsis capítulo 14, un mensaje universal de esperanza y de advertencia. Juntos nos van a revelar el propósito divino de reflejar la gloria del Redentor al mundo entero. Dios nos ha llamado para hacer luz. Veamos lo que dice el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. En esta primera parte se ve como hay una petición que refleja una visión que trasciende al individuo. Y es que se trata de la revelación de la salvación a todas las naciones. En otras palabras, la luz que emana del rostro de Dios debe ser reflejada para cada uno de nosotros, para que el mundo conozca quiénes somos. Es decir, que nuestra luz no es propia, es dirigida, dada por Dios, pero no es para tenerla nosotros guardada, es para compartirla. Y este principio se conecta íntimamente con lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, donde el ángel lleva un evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y es la misma visión del Salmo 67, que trasladada a su cumplimiento final es reflejar la gloria de Dios, que no debe ser guardada, sino debe ser proclamada. Sigamos leyendo lo que dice el Salmo. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Este salmo es un coro, es una alabanza que se presenta como el resultado de que Dios debe ser conocido. Y el pueblo bendecido, recibiendo la bendición de Dios, se convierte en un instrumento para que otros pueblos glorifiquen a Dios. Y este modelo anticipa el efecto del mensaje de los tres ángeles, una llamada a temer a Dios y darle gloria, es decir, adorarlo, reverenciarlo, tener agradecimiento por lo que Dios ha hecho y obedecer a lo que Dios nos ha pedido. Y este juicio que Dios establece en este contexto que estamos hablando no es solo una advertencia. Más que una advertencia, más que llenar de miedo, más que llenar de temores, es la buena nueva, es una buena noticia, es la oportunidad en que el evangelio eterno sea proclamado. Dios nos juzgará, pero eso es motivo de gozo para aquellos que nos mantenemos confiados en el Señor, para aquellos que al hacer su voluntad no temeremos a lo que pueda hacer el hombre, pero también a lo que pueda hacer Dios. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en sus principios. Ahora, veamos ahora, ya vimos lo que dice el Salmo 67, ahora veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 14. Porque en el capítulo 14, versículos 6 al 12, se habla del mensaje de los tres ángeles. Ya vimos en la anterior lección el mensaje del tercer ángel, pero veamos los tres mensajes, el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Y veamos algunos comentarios que podemos hacer acerca de esto. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz:
temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí hay algunas cosas que debemos analizar. Primero, habla de temer a Dios. Este temer a Dios implica vivir en reverencia, obediencia y la sumisión de Dios. No es temor servil, es un respeto profundo por la santidad y por la justicia de Dios. Pero también aparece otra palabra que es darle gloria, que refleja allí su carácter, que nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras acciones representen y reflejen a Cristo. Y es que, hermanos, en un mundo centrado en el yo, este mensaje nos recuerda que toda la gloria, la honra y la adoración le pertenecen a Dios Todopoderoso. Pero también hay otra frase: la hora de su juicio ha llegado. Ahora, esto señala un tiempo específico en la historia de la humanidad que Dios conoce. Y es una advertencia solemne de que ya estamos en el juicio investigador y que estamos viendo que pronto vendrá el Señor Jesús. Y este juicio es celestial, es un juicio real, es algo que está sucediendo, que aunque tú y yo quizás no lo tomemos en serio, se está llevando a cabo. Cada vida será evaluada según la fe y la obediencia de su vida. Somos evaluados por nuestra fe, pero también por nuestras acciones. Y finalmente aquí se ve un llamado a adorar al Creador, a adorar y para ser restaurados. Y allí se habla de un día de adoración. Ese día de adoración nosotros como Iglesia Adventista reconocemos adorar al Creador, nos recuerda al Creador. El primer texto que nos habla de adorar al Creador es en Génesis 2, capítulo 1 al 3. Pero también Éxodo capítulo 28 al 11. Allí se nos habla de un día de adorar al Creador. Y ese día es el día sábado, el sábado bíblico, el Shabbat, que hace parte de esa adoración completa y exclusiva a Dios. Esta parte cita directamente al cuarto mandamiento y nos remite a la creación. Pero es una época de confusión doctrinal, por eso se está hablando de adorar al Creador en este tiempo final. Como es un mensaje para este tiempo final, como Iglesia Adventista levantamos en alto este primer mensaje del primer ángel, para darle honra, para darle gloria, para temer a Dios, para que entendamos que la hora de su juicio ha llegado, pero también para levantar en este tiempo de confusión, que el Señor tiene un mensaje para los hijos de Dios, que levantemos el sábado también como reconocimiento del Creador del universo. Y el versículo 8 en adelante llega el mensaje número 2. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este es el vino que hablábamos hace un momento. Este vino de fornicación, de cómo se pervirtieron las doctrinas, de cómo se pervirtió la adoración al Creador. Este mensaje anuncia la caída de Babilonia, que es símbolo de confusión religiosa. Recordemos que Babilonia, desde Babel, desde la Torre de Babel, ha sido confusión. Y ahora a esta iglesia o a este movimiento religioso se le ha dado el título de Babilonia, que es símbolo de confusión, de apostasía espiritual. Y representa no solamente a un grupo, sino representa a iglesias, sistemas que han abandonado la verdad bíblica, que han adoptado las enseñanzas humanas, que se han ido detrás de la bestia, que su caída es moral, es doctrinal, pero también es espiritual. Y es producto del rechazo a la luz de la palabra de Dios. Esto es una realidad. Y allí se habla de un vino, el vino de su fornicación, que representa falsas doctrinas que embriagan a las multitudes. Hoy día, muchas, por no decir casi todas las iglesias del mundo, están embriagadas por las malas y falsas doctrinas. Como hoy día se habla de todo menos de Dios. Se combina la verdad con la mentira. Y se dan enseñanzas como la inmortalidad del alma, como el infierno eterno, como que el domingo es el día de adoración, como que hay que adorar imágenes. Y estas doctrinas sustituyen la verdad por tradiciones humanas. Separan a las almas de Dios de la verdad de la palabra de Dios. Ahora, las fornicaciones espirituales que muestran allí es la unión ilegítima entre iglesias y los poderes civiles o mundanos. Es muy común encontrar, y si no ha hecho una revisión, a los países donde han combinado la religión o religiones que han combinado lo espiritual, lo religioso, con la política. Y esa combinación de iglesia-estado es lo más aterrador que pueda pasar. Finalmente nosotros entendemos que esa unión se va a dar y se va a declarar allí una enseñanza falsa. El día de domingo como día de adoración de la familia, del reconocimiento al Todopoderoso, cambiando el día de adoración y estableciendo ahora un nuevo día. Y en lugar de confiar en el Señor Jesús, las instituciones, las iglesias se van a vender al poder político, al poder religioso preeminente, pero van a repetir los errores de la antigua Babilonia. La Biblia entonces ayuda a anunciar con este mensaje del segundo ángel que hay estas alianzas impías, cómo va a haber traición contra el Señor. Y Dios está llamando a su pueblo a salir de Babilonia, a salir de todas estas cosas.
Este mensaje es una apelación urgente a abandonar todo sistema religioso que contradiga la palabra de Dios. Quienes aman la verdad deben separarse de la confusión y deben unirse al remanente fiel que guarda los mandamientos de Dios. Y es ahí donde vamos a ir al tercer mensaje, que dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este mensaje es el más solemne y serio de todos, porque advierte contra adorar a la bestia y a su imagen. Y aquí se ve un símbolo del poder religioso apóstata y de cómo hay aliados civiles, aliados espirituales, aliados religiosos, que van a recibir la marca, que significa rendir obediencia al sistema de Babilonia, a lo que Babilonia quiere implantar, a ese día que han de elegir y representar como el día de adoración, y echando por tierra el día sábado. Y esta es una cuestión de lealtad, esta es una cuestión de adoración en el tiempo final. Es aquí donde se determina quién es quién. Y este mensaje no se trata solo de castigo, sino también de identificación. ¿Quién soy? ¿A quién estoy obedeciendo? ¿A quién estoy siendo fiel? Lo que busca el mensaje del tercer ángel es describir el remanente como aquellos que tienen la paciencia de los santos, que se describen o se determinan por dos cosas: los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen la fe de Jesús, y no andan detrás de la bestia ni de su marca. Esto nos debe decir mucho a nosotros, hermanos queridos. No se trata solo de doctrina, sino de una experiencia viva con el Salvador. Es un tiempo de engaño. Dios levanta una generación en este tiempo y quiere levantar una generación que levante y que honre su vida, o reconozca al Señor con su vida, que reconozca su experiencia, sus palabras y todo lo que es, reconozca el Todopoderoso. Como iglesia tenemos una obligación, si lo queremos hacer. Bueno, es una obligación porque Dios va sí o sí a levantar un remanente, pero es tu decisión si lo quieres, si quieres estar ahí o no quieres estar ahí. Pero Dios levantará una iglesia que va a ser visible, una iglesia comprometida con el mensaje del evangelio eterno. Y esto implica que estemos educados de manera bíblica, con la verdad, que seamos discípulos constantes, que vayamos a todas partes sin temor alguno a levantar el nombre poderoso del Señor. A cada rincón del mundo, Cristo debe ser proclamado y su verdad también. Y debemos mirar más allá de nuestras paredes, construir puentes hacia culturas, pueblos, lenguas que aún no han oído el mensaje. Nuestra misión no es solo predicar, sino vivir lo que predicamos, guardar los mandamientos y reflejar la fe de Jesús, el carácter de Cristo. Somos nosotros el mejor sermón. Nuestro sermón no es tanto el que se predica en el púlpito. El mejor sermón eres tú y soy yo. Y a través de lo que somos, vamos a ir a predicar como sermones andantes, testimonios andantes de que Cristo es el Rey. Y de que en este tiempo, ese cáliz de sangre, de fornicación de Babilonia, se está permeando en muchas religiones y está tomando mucha fuerza, y todo esto es necesario que pase, porque después de esto vendrá persecución, vendrá oprobio para el pueblo de Dios. Y mientras esto sucede, hermanos, mientras la Iglesia Católica, mientras las religiones del mundo se están fortaleciendo y están creciendo, el pueblo de Dios quizás va a menguar y va a ser poco, pero va a ser de calidad, va a ser un pueblo poderoso. Ellen White dice que al final del tiempo los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, el remanente de Dios, recibirá el Espíritu Santo. Y ese grupo, no sé cuántos, pero ese grupo será suficiente para que la fuerza que hubo de la fuerza del Espíritu Santo, la lluvia tardía, así como la lluvia temprana fue poderosa al convertir muchísimas personas, en este tiempo final, muchas personas sinceras van a recibir el Espíritu Santo. Y esas personas sinceras predicarán, y muchas otras personas del mundo van a conocer. ¿En qué grupo quieres estar? Y esto es impactante, porque hay dos grupos: los obedientes y los infieles, los justos y los injustos, los que obedecen y los que no. ¿En cuál quieres estar? Es sencillo, porque sabemos que con los justos ya tenemos una recompensa, hay una corona. Apocalipsis 3 dice que retengamos la corona que el Señor nos ha dado, que no perdamos esta corona que el Señor nos da, la corona de vida, la corona de victoria. Solo podemos alcanzar si seguimos aferrados al Señor y si seguimos haciendo del Evangelio nuestra experiencia diaria. La lección del viernes para estudiar y meditar. La misión evangélica nunca fue idea humana. No ha sido establecida por el ser humano ni por la iglesia. Desde el cielo, Cristo dirige su obra con precisión divina. Nuestra tarea no es innovar, sino cooperar.
No es cómo le ayudamos a Dios, no es qué hacemos por Dios, sino cómo ayudamos a Dios en la tarea que nos ha encomendado. Y guiados por el Espíritu Santo, seremos testigos de los milagros que solo suceden cuando seguimos fielmente las instrucciones que el Señor nos da. El libro de Ellen White, Los Hechos de los Apóstoles, dice así: durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don. Y en el cielo, Cristo añadió su intercesión, reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar sobre su pueblo. Elena de White aquí describe un momento crucial en la historia de la iglesia. Al instante que Cristo asciende, intercede por los discípulos y reclama el don del Espíritu Santo mientras ellos están orando. Esta cita resalta la conexión vital entre la obra del Señor Jesús en el santuario celestial y la misión que como iglesia nosotros realizamos en esta tierra. La plenitud del Espíritu no se manifestó en tiempos patriarcales, como lo hizo después de la ascensión del Salvador. El Espíritu se manifiesta de manera espiritual directa a la iglesia en este tiempo de la iglesia primitiva donde se necesitaba. Ahora, lo más poderoso de esta declaración es que muestra que la iglesia no está sola. Cristo no solo murió por nosotros, sino que intercede activamente y dirige su obra desde el cielo. Y la promesa del Espíritu Santo no es un acto que fuera simbólico. Realmente descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia y esa misma iglesia fue la que predicó y proclamó el evangelio que hizo llegar a muchas partes. Si hoy nosotros oramos con fervor y nos mantenemos en obediencia y nos unimos en un mismo espíritu, pues ese mismo Espíritu Santo se derramará con poder y la iglesia hará la misión. Y la misión no depende de nosotros, sino de la presencia activa del Espíritu Santo entre su pueblo. ¿Sabes, hermano querido? Yo quiero decirte hoy que el Señor está esperando que tú y yo nos preparemos para ser parte de ese pueblo remanente, a suplicar y pedir constantemente la lluvia del Espíritu Santo en nuestra vida. Todos los días, Señor, envía tu Espíritu, desciende sobre mí y guíame. Si hiciéramos eso, la iglesia tendría la oportunidad de tener una iglesia distinta, porque el Espíritu Santo es el que lidera. Hoy quiero que coloquemos la frase final: Señor, sé tú mi guía fiel. Voy a repetirla: Señor, sé tú mi guía fiel. Y a través del poder de Dios y el Espíritu Santo podamos ser guiados hasta el día de la venida de nuestro Señor. Quiero invitarte para que oremos y demos gracias al Señor. Querido Padre, gracias por este mensaje. Gracias porque a través de los salmos y confirmados a través del libro de Apocalipsis, podemos notar que los salmos no solamente son poéticos, sino también proféticos, que nos recuerdan y nos señalan eventos y momentos también que nos recuerdan la parte final de este mundo. Ayúdanos a ser parte activa, a que estos conocimientos nos lleven no solamente a iluminar nuestra mente, sino también a iluminar los corazones de aquellos que están en oscuridad. Hoy, Señor, bendice a tu iglesia. Bendice a aquel hermano que está viendo este video, aquel que lo comparte. Permite que esto llegue a corazones donde requieren hacer cambios en sus vidas. Danos, Señor, tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado hermano, como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima lección con la ayuda de Dios. Dios te guarde.